Gracias, señor presidente. Traemos hoy una proposición no de ley que desarrolla una pregunta que hicimos en el Pleno y que, bueno, pues el consejero nos confirmó efectivamente que no existía ahora mismo un convenio de colaboración entre la universidad, el Ayuntamiento de Sison y bueno, lo que sería la Consejería de Desarrollo Rural, bueno, perdón, de Recursos Naturales, en este caso, que ahora pertenece a Medio Ambiente, y con la universidad y el Ayuntamiento, algo que es necesario para poder saber en qué términos tiene responsabilidad cada una de estas tres entidades, la universidad, el ayuntamiento y la consejería, para mantener lo que es el banco de germoplasma vegetal asturiano, que actualmente se ubica en el Jardín Botánico Atlántico. El compromiso que llevó a cabo el consejero sobre la redacción de este posible convenio, queremos traerlo a la Junta, porque nos parece que es importante que sea apoyado desde los grupos parlamentarios y, bueno, pues para que también participemos en la conservación de nuestro patrimonio, en este caso vegetal. Dentro de los puntos, pues se pide la realización en un plazo de 3 meses, que nos parece razonable, bueno, pues una serie de reuniones necesarias para ver las bases en las que se tiene que redactar este convenio, dar este tiempo y bueno, pues dicho convenio debe celebrarse luego en un plazo de 6 meses a contar desde la aprobación de la presente proposición. Por otra parte, dotar de presupuesto al Banco de Germoplasma en base a lo acordado en dicho convenio que se haya desarrollado según el punto primero de esta misma proposición no de ley y, por otra parte, buscar una nueva ubicación debido a los problemas que tiene actualmente la ubicación en el Jardín Botánico Atlántico, en la actual ubicación dentro del Jardín Botánico Atlántico, pero sí que queremos asegurar que el Banco de Germoplasma Vegetal del Principado de Asturias tenga la garantía de estar ubicado en este espacio, porque nos parece el espacio más adecuado para desarrollar esta actividad, dentro de que es donde se garantiza mejor unos estudios sobre el germoplasma de las especies vegetales, no solamente asturianas, sino también, bueno, pues sabemos que es un espacio que va a tener importancia a nivel de la cornisa cantábrica, porque se apoya en otros bancos de germoplasma también que garantizan la pervivencia de las especies raras, emblemáticas y endémicas de las especies vegetales de la cordillera cantábrica. Esperamos que apoyen esta iniciativa.